Imagínense la siguiente situación. Un niño de 5 años se acerca a su papá y le trae un regalo que está mal envuelto y se lo entrega, y el niño está pero súper emocionado. Y el padre le dice: hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo no hay nada que tú puedas darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des la puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo. No los necesito ni lo quiero. Pero aún así, te amo. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya, agradecido con Dios primeramente porque nos permite reunirnos a través de esta plataforma para poder seguir estudiando todos juntos. Recuérdese que es súper importante que usted traiga su lección, traiga su Biblia, algo con que tomar nota, pero sobre todo que oremos todos juntos. Así podemos invitar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija. Así que con reverencia, por favor. Señor, una vez más venimos ante usted pidiendo y rogando que perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Que nos ayude, Señor, a poder entender esta lección, a poderla apreciar y mantenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para poder practicarla. Sea con mis amigos, con mis hermanos que verán este video. Y ayúdame, Señor, a poder hacer su voluntad a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, como ya pudimos ver en la introducción de esta semana, para agradar a Dios es el tema. Pero antes, permítame, les voy a hacer el recordatorio acerca de este programa Madrugando con Jesús, lunes, miércoles, viernes, 5 de la mañana, hora de California, para que usted se una con nosotros en pedidos de oración y agradecimiento. Lo único que usted tiene que hacer es marcar ese número de pantalla y también poner su número de clave, y así poder todos juntos poder estar en una sintonía orando en la madrugada con el Señor. Así que, amigos y hermanos, muchísimas gracias a aquellos que sí han atendido el llamado. La invitación está ahí. Bueno, la introducción parecía un poquito por él, ¿verdad? Porque este niño se acerca con su padre trayendo un regalo mal envuelto. Pero el papá le dice: mira, ¿sabes qué? No me interesa tu regalo y yo tengo todo lo que yo quiera. Incluso ese regalo que tú traes, yo lo he comprado, he hecho el material para que me lo traigas. Así que no me interesa, pero con todo y eso, yo te quiero. Bueno, lo que sucede aquí es que a primera instancia vemos que es un padre posiblemente frío, ¿verdad? Un padre que podríamos decir nosotros insensible, y podríamos incluso pensar que no tiene corazón. Pero la pregunta ¿es así como Dios nos responde a nosotros? ¿Podemos nosotros agradar a Dios? Aunque sea difícil imaginar esto, que nosotros, unos seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, nosotros podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. Mire lo que decía el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará.
se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Vemos una actitud completamente diferente a la de la historia de la introducción. Pero para ir entendiendo el tema de esta semana, nosotros vamos a poder estudiar cómo nosotros podemos agradar a Dios y cómo Dios nos ve. Porque saben que Dios no nos ve por lo que somos, no nos ve por tal vez lo que tenemos, sino nos ve con los ojos de amor, porque nos ama aún así siendo pecadores y teniendo defectos. Y que nosotros somos más valiosos, oiga bien, amigo, mi hermano, nosotros somos más valiosos de lo que podemos nosotros imaginar. Día domingo. El día domingo, en el día domingo nosotros vamos a poder ver algo. El valor ante los ojos de Dios. Y como miramos en una lección anterior, no hay nadie, pero oiga, nadie, incluso el peor pecador o malhechor a quien Dios no ame. Puesto que Dios valora a las personas más de lo que nosotros podemos imaginar. Claro, a Dios le disgusta el pecado, porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. Veamos qué va a revelar la parábola del hijo pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios. ¿Y qué advertencia hace a quienes, como el hijo pródigo y como el otro hijo que permaneció en casa? Porque aquí hay dos enseñanzas: la del hijo que se fue y la del hijo que quedó en casa. Pero hay una advertencia también para el que quedó en casa. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11 al 32. Por eso es importante que traiga su Biblia, amigo y hermano. Vamos entonces a leer todos juntos, empezando el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas hasta el versículo 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba aquel llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto estaba y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron entonces a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre pidió su herencia antes del tiempo, lo que implicó rechazar a su padre y a su familia. El hijo pródigo agarra toda su herencia y se la gasta, y entonces queda pobre y queda sin nada, tanto así que cuando llega el hambre a esa región donde él se encontraba, este hijo pródigo anhelaba tener un plato de comida, un pedazo de pan, pero fue tanta el hambre que cuando le dieron un trabajo de cuidar cerdos, incluso anhelaba comer de las sobras que tenían los cerdos que él cuidaba. De repente se da cuenta y se recuerda, yo me imagino sentado tal vez con una gran hambre y sentado viendo cómo los puercos se llenaban de comida, y se le vino el recuerdo de su casa allá con su papá, en donde los sirvientes, los criados siempre tenían comida en abundancia. Y entonces él recapacita y decide volver a casa, ya no con la esperanza de regresarse a ser un hijo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había hecho. Decide volver a la casa con la esperanza de convertirse en un siervo. Ahora, lo importante aquí, lo impactante es que humanamente muchos padres rechazarían a un hijo así. A un hijo que tomó la herencia que les tocaba, se fue y se la gastó. Humanamente, personalmente, yo conozco historias de esas en donde a los hijos se les dio una herencia y simplemente fueron y se la malgastaron. Pero ya el papá ya no les volvió a dar otra herencia, ya no lo volvió a recibir. Dijo: bueno, tu decisión, ahora sufre tus consecuencias. Y muchos les dijeran: bueno, tomaste tu herencia, te fuiste lejos, aquí ya no hay lugar para ti. Y esto sería una reacción lógica. O sea, a los ojos de algunos padres, este joven había ido demasiado lejos como para poder aceptarlo de nuevo en casa. Y si hubiese sido aceptado, hubiera estado difícil que hubiera sido aceptado como hijo. Pero en esta parábola, el padre, quien en esta parábola representa a Dios mismo, no va a reaccionar así. Por el contrario, cuando este hijo regresa y todavía estaba lejos, el padre lo estaba esperando y de repente lo vio. Y dice que cuando lo vio fue conmovido a misericordia y corrió a encontrarlo y se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó, sin importarle que posiblemente este joven, por haber estado cuidando cerdos, tenía mal olor. Posiblemente ni se había bañado, ni se había arreglado.
con todo y eso, el Padre, que representa a Dios en esta parábola, lo recibió. Ahora, no tenemos que malinterpretar esta parábola, porque sí, el amor de Dios está allí. Recuerden que hablamos del amor de Dios la semana pasada, pero nosotros decidimos aceptar el amor de Dios. El amor de este padre que representa a Dios en esta parábola estaba allí todo el tiempo, pero aquel hijo que había insultado a su padre, tomando su herencia antes de tiempo y yendo a malgastarla a otro lugar, la escritura dice en esta misma parábola que él recapacitó, y no solo recapacitó, se humilló y estuvo dispuesto a no ser ya más hijo, sino a ser llamado un siervo, mostrando que había un verdadero arrepentimiento. El problema es cuando nosotros tomamos la herencia, vamos y la malgastamos y queremos regresar con una actitud de derecho, abusando del amor de Dios y abusando de su misericordia. No es lo que está enseñando esta parábola. Esta parábola está enseñando de que Dios está dispuesto. Su amor es inconmovible, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero la respuesta humana tiene que estar allí, de ese amor. ¿Se recuerdan que el amor de Dios fue comparado como con los rayos del sol la semana pasada? Que el sol manda sus rayos y nosotros no podemos hacer nada para detener esos rayos del sol. Ahora lo que sí podemos hacer es escondernos de los rayos del sol, meternos en una cueva y ya no nos van a llegar los rayos del sol, pero el sol sigue estando allí. El amor de Dios es igual. Porque en los tiempos en que se cuenta esta parábola era considerado poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, o sea, que el padre en su gran compasión sale a buscar a su hijo, incluso que organice una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando a una sola persona vuelve al hogar. Esta es una verdadera imagen hermosa de Dios. O sea, veamos la reacción de Dios. Y la escritura por eso dice que hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay un regocijo, hay fiesta en el cielo. Y este padre aquí estaba haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo había regresado. Estaba muerto de donde estaba. Y había pasado de muerte a vida. Un símbolo cuando nosotros aceptamos a Cristo. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Nuestras obras no nos podían salvar. Nuestro dinero no podía comprar esa salvación. Nuestra actitud, ninguna, nada de lo que pudiéramos hacer podíamos llegar a esta ahora donde estamos en vida en Cristo Jesús, porque Él hizo todo, porque Él pagó todo por nosotros. O sea, esta es parte de la historia de esta parábola. Ahora, lo que va a resultar interesante es la reacción del otro hijo. Porque la reacción del otro hijo, o sea, nosotros que ya miramos toda la parábola, que ya la leímos, claro, se nos hace fácil decir, qué mal hijo que está, pero miremoslo de una reacción humana, basado al menos en parte en la justicia y también tan comprensible como puede ser la reacción de este segundo hijo. Sin embargo, ¿qué nos enseña parte de esta historia acerca de cómo los conceptos humanos de justicia no captan la profundidad del evangelio o del amor de Dios por nosotros? Es que ese es el asunto. Porque como ya conocemos la historia, podemos hacer un juicio muy rápido, pero miren, imagínense que usted hubiera sido el otro hijo, que su hermano menor agarra y le, o sea, pide su parte de su herencia, va y se la malgasta. Miremos los detalles. Si
si el padre tenía 2 hijos, iba a dividir la herencia en dos partes, ¿correcto? La parábola dice que este hombre tenía 2 hijos. El hijo menor va y se gasta su parte, aunque era humanamente a quién le pertenecía la parte que quedaba. Al hijo que quedó. Y entonces el hijo reacciona porque dice, es que, bueno, estás celebrando, pero es que ahora lo que estás gastando es mi herencia. Pero es el concepto humano. El concepto divino es todo le pertenece a Dios y Dios puede hacer como quiera. ¿Por qué? Porque es de él todo. En la Biblia hay otra historia de unos jornaleros que llegaron. Unos llegaron temprano, otros al mediodía, otros llegaron ya casi para terminar el día y se les pagó lo mismo. Y claro, imagínense los que llegaron tempranito y trabajaron todo el día, se molestaron y dijeron, oye, ¿por qué nos pagas lo mismo que estos que van llegando? Y entonces la respuesta encaja aquí. Bueno, ¿y si acaso el dueño no puede hacer lo que quiere con sus pertenencias? Ahora el padre le hace ver al hijo, mira hijo, a ti no te ha faltado nada. Tú no has sufrido. Y no has sufrido porque te quedaste en casa. Es que la mejor manera es quedarnos en casa. Y eso es lo importante. Porque somos más valiosos ante los ojos de Dios de lo que somos más valiosos ante los ojos de la sociedad. La sociedad nos mide a base de cuánto tienes e incluso de qué país eres. Pero Dios nos ve a todos por igual. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos más valiosos de lo que nos podemos imaginar. Mucho más valiosos. Al regresar este hijo pródigo, hubo un regocijo de este padre que viene siendo un regocijo de Dios. Y que a veces nos cuesta imaginarnos a nosotros, nos cuesta imaginar todo esto. Que Dios pueda considerar que cada persona tiene un valor incalculable. Y que por eso se está regocijando por la salvación de una sola alma. A nosotros nos cuesta eso, porque estamos mirando con los ojos humanos. Y es triste que esto ocurra incluso entre las congregaciones, entre el pueblo de Dios. Empezamos a ver a ciertas personas a diferentes niveles. Nosotros deberíamos de ir a la Escritura y mirarlos con el mismo valor como Dios nos ve. Porque al igual que Dios se regocija cuando uno de nosotros o cuando yo fui salvo, se regocijó Dios, se va a regocijar por cualquier otra persona, porque le da el mismo valor, un valor incalculable. Ahora, para agarrar un poquito más de luz, vamos a ver el versículo sobre la parábola del hijo pródigo para más o menos que nos dé un poquito más de luz del amor de Dios, de cómo Dios nos ve y cómo lo que Dios siente. El versículo de Sofonías, capítulo 3 y versículo 17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire, es que ese es Dios. Se regocija cuando Él ve que nosotros venimos hacia Él y aceptamos la salvación que Él nos ofrece. Es que Sofonías 3:17 muestra el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. Y en ese versículo aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría y que expresan regocijo.
Aquí está dando la impresión de que ninguno de estos términos fuera suficiente por sí solo para describir la magnitud del regocijo divino. Notemos también dónde está Dios según este versículo. ¿A dónde se encuentra Dios? En medio de su pueblo. Y esta reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el padre de este hijo pródigo que corrió al encuentro de su hijo, Dios está en medio de su pueblo, esperando que su pueblo regrese a él con todo su corazón. En Isaías, en el capítulo 62 y el versículo 4, se va a utilizar una analogía matrimonial. Según ese texto, el pueblo de Dios sería llamado Hetzibah, que significa mi delicia, y la tierra recibirá el nombre de Beula, que significa casada. ¿Pero por qué? Porque como dice el texto, el Señor se deleita en ti y te reclama como su esposa. O sea, el pináculo mismo de la alegría de Dios está reservado para el día de la restauración, cuando Él recibirá a su pueblo y se va a regocijar por esta causa. De la misma manera que el Padre se regocijó por el regreso de su hijo pródigo, Dios se regocija cuando su pueblo regresa. Y esto nos tiene que decir algo sobre el tipo de amor que también nosotros estamos llamados a demostrar. Dios utiliza este ejemplo de marido y esposos, de marido y mujer, para que darnos a conocer en nuestro propio idioma, en nuestro propio entendimiento, el amor que estamos llamados a demostrar. Mire Efesios capítulo 5, versículo 25-28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo serían los matrimonios y las familias diferentes hoy en día? Todas las familias. Si nos amáramos los unos con los otros, así como Dios amó a su iglesia y se entregó por ella. A veces es triste ver matrimonios cristianos en donde hay una falta de respeto continua entre la pareja, en donde no hay ni siquiera una pizca de amor el uno por el otro. Parece que es nada más un negocio, una conveniencia. Y no es lo que Dios espera de sus hijos. Es por eso que este pasaje exhorta a los esposos a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y a amarla como a sus mismos cuerpos, o sea, como a nosotros mismos. Porque estos textos no solo ponen y nos enseñan el tipo de amor desinteresado y abnegado que un marido debe tener por su esposa, sino que también muestra que Cristo mismo ama a su pueblo, o sea, a la iglesia, como parte de sí mismo. El día martes nos va a hablar del tema con el que comenzamos. Complacer a Dios. O sea,
¿cómo es posible que el Dios del universo se complazca con nosotros como seres humanos en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? O sea, ¿cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo, a ese que es todopoderoso y que no necesita nada de nosotros? Y saben que estas preguntas pueden dividirse en dos aspectos. Primero, ¿cómo puede Dios mismo deleitarse? Y segundo, ¿cómo podemos los seres humanos deleitarlo, sobre todo en vista de nuestra pecaminosidad? El primer aspecto de estas preguntas es el tema de nuestro estudio de hoy. El segundo aspecto nos va a ocupar el día de mañana. Leamos unos textos a ver qué nos dice esto acerca del deleite de Dios a causa de nosotros individualmente y a causa también de su pueblo. Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, miren lo que dice Dios. De esa manera es como Dios nos ve, porque nosotros fuimos de gran estima para Él. ¿Por qué? Porque fuimos honorables. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, Dios se alegra cuando su pueblo está con Él. Proverbios 15:8 y 9 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Aquí hay una diferencia entre los que rechazan el amor de Dios y los que se apegan al amor de Dios y aceptan su amor. Porque uno afuera del amor de Dios, uno va a hacer cosas terribles. Muchos de nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios y por aceptar su amor y que el Espíritu Santo mora en nosotros, estuviéramos haciendo cosas horribles y terribles. Y como ya nosotros miramos ayer, en el día de ayer, del día lunes, en el estudio, miramos así parcialmente de que Dios puede complacerse en los seres humanos. Porque Dios ama a las personas de una manera que tiene en cuenta los mejores intereses para nosotros mismos. Así como lo haría cualquiera que amara y se preocupara por los demás. Pero por el contrario, Dios se disgusta con su pueblo cuando éste hace lo malo. Es por eso que Proverbios 15:8 y 9 dice: enseña que mientras que el sacrificio y el camino de los malvados son abominables para Jehová, la oración de los rectos es su gozo, y Él ama al que sigue la justicia. O sea, no tenemos que mire, por veces nosotros sacamos las cosas fuera de contexto y pensamos de que podemos faltarle respeto a Dios, burlarlos de Dios, hacer lo que nos pega la gana y que Dios tiene la obligación de seguirnos aceptando y amando. Pero claramente esta lección está enseñando que Dios sí nos ama. ¿Por qué? Porque aceptamos andar en su camino. Porque somos rectos. Porque seguimos la justicia, no por nuestro propio pie ni nuestra propia manera de ser, sino porque Dios que pone todo eso en nuestro ser, cuando le aceptamos y cuando permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros. Porque este pasaje no solo muestra que a Dios le disgusta el mal, sino que también enseña que Dios se deleita en la bondad. Además pone el deleite divino y el amor en una relación directa. Así muestra una profunda conexión
existente entre el amor de Dios y su deleite que va a aparecer en toda la Escritura. Según el Salmo 146:8 dice: Jehová ama a los justos. En otro texto, 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Observemos que en primer lugar lo que estos versículos dicen, no dice que Dios ama solo a los justos o que Dios ama solo al dador alegre. Dios ama a todos. Sin embargo, para que estos textos transmitan algo, deben significar que Dios ama a los justos y al dador alegre en algún sentido especial. O sea, lo que miramos en el pasado, allí en Proverbios 15, 8 y 9, va a contener la clave acerca de esto. Dios los ama en el sentido de estar complacido con nosotros. Ahora tenemos que empezar en cuán estrechamente ligado se encuentra el cielo y la tierra para que Dios, el creador del universo, esté tan íntimamente comprometido, incluso emocionalmente, con nosotros. Y al ver este compromiso de Dios, eso nos tiene que dar una esperanza, especialmente si estamos atravesando por un mal momento. El día miércoles va a hablar de piedras vivas. Y este día el estudio comienza con una pregunta. Y la pregunta dice: ¿cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Porque esa pregunta es difícil de contestar. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Ahora miremos los siguientes textos para ver cómo está nuestra posición ante Dios. Busque Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esto está abriendo ya un panorama que nos favorece a nosotros, que contesta la pregunta anterior. Porque Dios nos amó antes de nuestra condición de pecadores. Ya Dios nos amaba y Él murió por nosotros para pagar por el pecado nuestro. Recuérdense que la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está una vez más. Es que estar en Cristo es un andar diario. Es el proceso de santificación activo en nuestras vidas, motivado y alimentado por una relación diaria con el Señor. Y aquí Romanos 8:1 está asegurando, no está diciendo tal vez, está asegurando, porque como la forma en que lo está poniendo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero va a definir aquí, va a ser bien claro: los que no andan conforme a la carne. Y no sé, miren, amigos, mis hermanos, claramente lo que está diciendo aquí es que no andan conforme a sus costumbres, pues a lo que le pide el deseo de que las maldades, de querer hacer las cosas que no van a edificar, sino que andamos conforme al Espíritu. Cuando vamos a hacer algo malo, el Espíritu viene y nos dice: no, no hagas eso. Y nosotros le decimos al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, por amonestarme, llamar mi atención, y regresamos. Pero el que anda conforme a la carne, ¿sabe lo que hace? Cierra los ojos al llamado del Espíritu y no le importa, sino que su foco está en satisfacer sus deseos. Y eso es peligroso, porque entonces
Si ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu, entonces hay condenación para los que están en la carne. Miren, Dios nos concede su gracia a todas las personas antes de cualquier respuesta humana. Es que la gracia de Dios está allí, presente constantemente. Antes de cualquier cosa, antes de que digamos algo, antes que hagamos algo, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Déjenme repetir esto es súper importante, hermanos. Dios concede su gracia a las personas antes de cualquier respuesta humana, antes de cualquier cosa que digamos o hagamos. Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto, prolongué mi misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y en virtud de la obra de nuestro Redentor. La obra es de Él, pero la decisión de permitirle a Él que trabaje en nuestro corazón es nuestra. Vamos a comparar estos versículos, 1 de Pedro capítulo 2, 4 al 6, con Hebreos 11, 6. Vamos a ver qué nos dice estos versículos acerca de cómo podemos nosotros agradar a Dios. Mira lo que nos dice, 1 de Pedro 2, 4 al 6. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Claro que podemos agradar a Dios, claro que podemos darle deleite. Pero este versículo nos dice claro que tenemos que ser casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, no por nosotros, sino por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Hebreos 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Sin la intervención de Dios, las personas caídas somos incapaces de aportar nada valioso a Dios. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo. Concretamente, por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Qué hermoso, hermanos, este pensamiento. Lo volveré a leer porque es que, hermanos, a mí me emociona escuchar este tipo de pensamientos que nos ayudan a comprender el amor de Dios y la obra de Dios en nosotros. Mire lo que dice: sin la intervención de Dios, las personas caídas somos incapaces de aportar nada valioso a Dios. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo. Concretamente, por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y como dice Hebreos 11:6, aunque sin fe es imposible agradar a Dios, por la obra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero esto únicamente es, oiga bien, para los que responden a Dios por la fe. Es así como somos considerados justos ante Él por medio de Cristo.
que es la única justicia que fue aceptable y que es aceptable ante Dios. Así, quienes respondemos a las amorosas propuestas de Dios somos considerados dignos en virtud de la mediación de Cristo, quien nos transforma a su semejanza. Recuérdese que Él comienza la obra, Él la termina. Y la obra redentora de Dios no es solo algo hecho para nosotros, sino también en nosotros. Y esta idea de la obra redentora de Dios hecha para nosotros y en nosotros es una idea de que Cristo está mediando por ti y por mí en el cielo está intercediendo. Y eso es alentador, amigos y hermanos. Esa es nuestra esperanza. Pero para que eso se cumpla, tal y como lo dice el título de este día, tenemos que ser piedras vivas. Veamos al final de este estudio aquí en el día jueves. Y el jueves habla de un objetivo digno. Mire, al amparo de la misericordia y la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva de su amor. Por medio de aquel que es el único digno de amor y perfectamente justo, cada uno de nosotros puede ser considerado justo y contado entre los amados de Dios que vivirán con Él en perfecto amor por la eternidad. Esta es la gran esperanza de la redención, que implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo. Pero tal vez nos estemos preguntando, ¿será que esto también puede incluirme a mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si carezco de fe? Son preguntas válidas. Pero ¿cómo responde Dios al hombre de este relato? Este hombre que no tenía una fe suficiente. Porque este relato va a hablar de que no hay fe suficiente. Marcos 9, versículo 17 al 29. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espuma abajo, cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que le echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en el suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contestó: desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes, haz algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿puedes creer? Porque al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿que nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Claramente los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Para este padre y su hijo toda esperanza parecía perdida. Pero Jesús se acercó y le dijo al padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Ahora la respuesta del padre es impresionante, porque el padre clamó diciendo: yo creo, pero ayúdame a creer más. Fíjense que Jesús no le dice al hombre: mira, vete y cuando ya tengas más fe regresas. En lugar de eso, Jesús escucha este clamor del Padre que dice: ayúdame a creer más. Porque este hombre reconoció de que nada de lo que pudiera ver en él era suficiente. Por eso que aunque dijo creo, dijo ayúdame a creer más. Pero para Jesús esto fue suficiente. Posiblemente estemos viviendo un problema y tengamos dudas y una situación que no vemos una salida, no hay una puerta, no hay siquiera una pared donde pueda haber puerta. A veces hay momentos donde tenemos que venir a Jesús y decirle simplemente ayúdame a creer más. Aunque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús acepta aún una fe pequeña, porque Hebreos no dice sin una gran fe es imposible agradar a Dios. No dice eso el texto. El texto dice sin fe. Y Jesús utilizó una semillita de mostaza, pequeñita. Yo no sé si ustedes las han visto. Creo que es más pequeña que una semillita de ajonjolín. Y dijo: si la fe de ustedes fuera como este granito, esta semillita de mostaza, pudieran hacer cosas grandes. Es por eso que Jesús acepta nuestra fe, por pequeña que sea. Y por pequeña que sea nuestra fe, nosotros podemos agradar a Dios. Porque Dios no ve nuestra fe, Dios ve la fe de Cristo, y nosotros nuestra fe la ponemos en Cristo. Es en virtud de su mediación, la mediación de Cristo. Y es por medio de la fe y gracias a la obra de Cristo en nuestro favor, nosotros podemos responder de forma que agrademos a Dios, así como un padre humano se complace cuando su hijo le da un regalo, aunque éste no tenga el valor en sí mismo. Hace muchos años, posiblemente 8 años, en nuestra congregación había un niñito que por alguna razón hicimos clic y me miraba y hablaba con él. Y yo me recuerdo que un día traía un regalito y me lo dio. Y el regalito era un papelito doblado. Y en el papelito doblado nomás él se había esmerado en hacer dos personas que había dibujado, dos personitas. Y me decía ahí que había puesto mi nombre en uno y el otro nombre, el nombre de él. Y uno aprecia esos regalos. Porque cualquiera puede decir un papel. Cualquiera puede decir, es un dibujo de un niño que ni un garabato. Pero el tiempo, el valor de pensar lo que iba a dibujar, con el amor que lo hizo, ese es el valor. Por tanto, nosotros tenemos que apreciar las cosas. Nosotros debemos seguir el consejo del apóstol Pablo de que nuestro objetivo sea agradar a Dios. Tal vez con un dibujito insignificante como el que me trajo Abraham ese día. Porque tal vez para los ojos de los demás sea insignificante, pero el amor que le ponemos, el deseo, el compromiso, nuestro objetivo tiene que ser agradar a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que cuando nos llame al servicio, que nuestro servicio sea excelente. Que demos todo lo que sea posible de nosotros.
Además de todo esto, nosotros también debemos de pedir a nuestro Dios que transforme nuestros intereses para que incluya el bienestar de aquellos a quienes amamos. Y que esto se expanda, o sea, que nuestro amor llegue más allá y alcance a otros. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos ese amor hacia los demás. Y si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Miren, amigos, hermanos, si Dios nos acepta a través de Cristo, ¿cuánto más nosotros debemos aceptar a los demás? ¿Qué luz da sobre esta idea del mandamiento de amar a tu prójimo como a nosotros mismos y la regla de oro de tratar a los demás como quieren que nos traten? Este estudio ha sido un estudio, hermanos, que merita que volvamos a leerlo y volvamos a meditar con oración y que encontremos los tesoros que están escondidos en esta lección de esta semana para cada uno de nosotros y que los guardemos y que los practiquemos. Yo les agradezco mucho por haber estado aquí al final. No se olviden de compartir este video, de darle like, deje un comentario, deje alguna recomendación. Se los voy a agradecer mucho para que este video llegue a muchas personas. Recuérdense, no estamos haciendo dinero con este canal. Miren, no estamos monetizados, de verdad. Porque Dios nos motiva a hacer esto. Porque Él ya nos dio antes de que nosotros hiciéramos esto. Bueno, muchas gracias. Nos veremos aquí la próxima semana si Él no ha regresado. Si Él lo permite, estaremos aquí. Recuérdese de estudiar por su propia cuenta. Súper importante, lea la Biblia, ore. Pidamos por todo lo que está sucediendo aquí en el sur de California con estos incendios, por las personas que han perdido seres queridos y cosas materiales. Mucha gente ha perdido sus casas. Oremos por todas estas personas. Que seamos canales de ayuda si es posible. Mientras esperamos al Señor, recuérdese que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Bendiciones.